A veces es difícil saber exactamente lo que sabemos y las cosas que quizá pensamos que sabemos y que en realidad no son así. La profecía es un ámbito en el que podemos cometer errores, por ejemplo, y errores se han cometido en el pasado, muchos errores. Pensábamos que las cosas eran de cierta manera cuando de hecho no eran así. Hay que ser muy cautelosos cuando llegamos a capítulos de la Biblia que tratan de profecía. Y es que la profecía es principalmente, cuando pensamos en la profecía, pensamos en eventos futuros. Pero la profecía está realmente orientada no tanto a trazar el futuro exactamente para nosotros, para que sepamos lo que está sucediendo cuando está sucediendo, sino más bien para prepararnos a fin de que no nos sorprendamos demasiado cuando las cosas comiencen a suceder de la manera en que comiencen a suceder. Pero es el caso que la mayoría de las profecías que se nos dan son muy generales y lo suficientemente amplias como para saber con certeza qué es lo que va a ocurrir. Tal vez podamos verlo en retrospectiva. No sé si es cierto o no, pero me han dicho que hace años alguien muy prominente en la iglesia solía decir que la profecía se trataba más de saber dónde hemos estado que hacia dónde vamos, solo porque no lo sabemos con certeza, o sea, si lo entendemos perfectamente o no, sino hasta después del evento que realmente sucede. Vamos a adentrarnos en el Evangelio de Mateo hoy. Vamos a estudiar al menos parcialmente el capítulo 24. Podemos considerarlo como Mateo 24, parte 1. Vamos a cubrir la mayor parte del capítulo 24. La última vez que estudiamos Mateo vimos el capítulo 23 y notamos que el capítulo 23 consiste de tres secciones distintas de Jesús, hablando a varios grupos de personas. En la primera sección Jesús le habla a la multitud. Les está advirtiendo sobre el liderazgo, sobre ese liderazgo de los fariseos y saduceos, y como ellos actúan y no están guiando a la gente de la manera que Jesús consideraba que debían ser guiados. Están llevando a la gente por el mal camino. La segunda sección fue el capítulo 23:13 hasta el versículo 33, donde Jesús se dirige a aquellos opositores, aquellos que se le están oponiendo y que rechazan sus enseñanzas, y les plantea una confrontación directa. Luego, finalmente, la tercera sección, Mateo 23, desde el 34 hasta el 39. Jesús realmente se dirige a toda la nación como Jerusalén. ¿Y cómo era esta nación? Se suponía que eran el pueblo del pacto de Dios. Se suponía que era la gran nación que Dios prometió a Abraham que construiría con los descendientes de Abraham para darle sus leyes, su pacto, para casarse con ellos, para que cuando empezara a llamar a las naciones, este pueblo estuviera preparado para enseñar a esas naciones sobre cómo tener una relación correcta con Dios, sobre cómo obedecer a Dios y cómo vivir como imitadores de Dios. Pero al igual que habían fracasado las tribus del norte cuando fueron tomadas por Asiria, también las tribus del sur cuando fueron tomadas por Babilonia. Este nuevo comienzo de Jerusalén también fue un fracaso. Ellos no estaban viviendo según las leyes de Dios, no estaban siendo el pueblo que Dios les había llamado a ser. Por eso se enfrentaban a una destrucción similar a la que habían enfrentado sus antepasados. Estas advertencias al pueblo, a los líderes de la nación, se relacionan al menos parcialmente con lo que va a suceder en Mateo capítulo 24. Una vez más, creo que tenemos que leer los Evangelios en el contexto del plan de Dios. Su plan, no solo el plan relacionado con los días santos, sino este plan que Él trazó a través de sus promesas a Abraham. Una vez que las naciones rechazaron completamente a Dios y siguieron su propio camino en Babel, Dios se dispuso a llamar a Abraham para crear un reino, una nación, una gran nación, que comenzaría a preparar de antemano para convertirse en su pueblo, su reino, para ayudar en el proceso de cuando comenzara a llamar a las naciones. Y así, como sabemos,
Los pactos fueron violados y las maldiciones del pacto entraron en acción y esencialmente fueron destruidos, fueron expulsados de la tierra. Luego regresaron bajo Esdras y Nehemías y comenzaron una reconstrucción, por así decirlo, pero la reconstrucción tampoco fue bien. Ellos seguían siendo como el resto de las naciones en sus políticas y en sus prácticas, ignorando los principios detrás de las leyes de Dios y en consecuencia no estaban siendo el pueblo que Dios los llamó a ser. De manera que cuando Jesús vino a ellos y comenzó a enseñarles, muchos de ellos lo rechazaron. Y esto nos lleva a lo que sucede en Mateo 24. Sigamos pues adelante en Mateo y leamos el primer par de versículos. Vamos a Mateo 24, versículo 1. Comenzamos ahí. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Se refiere, claro, al templo de Herodes, que aparentemente era una increíble estructura, que habría sido asombrosa incluso para los estándares de hoy. Estaba hecha de piedras del tamaño de automóviles, había una gran cantidad de oro y de mobiliario. Y este era un lugar donde la gente venía, no solo los judíos, sino también los gentiles, venían a adorar a Dios, para estar en la presencia de Dios. Los discípulos, por supuesto, estaban impresionados por la belleza del edificio y el hecho de que se trataba de esto, de este lugar donde la gente iba a adorar a Dios. Y era la idea generalizada de que Dios estaba complacido con este edificio. Pero, vamos al versículo 2. Y él respondiendo les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sin duda esto asombró profundamente a los discípulos. Creo que es importante para nosotros captar el hecho de que, en retrospectiva, ustedes y yo sabemos ahora bastante más de lo que los discípulos habrían sabido en este punto en particular, antes de que Jesús fuera crucificado y resucitado y fueran enseñados por él. Y estas palabras los llenaron de asombro, palabras que provenían de Jesús, del cual ellos entendían que era un enviado de Dios de alguna manera, probablemente milagrosa, porque había enseñado contra la violencia, y ellos esperaban que iba a ser instalado milagrosamente como el rey de Israel, que Dios milagrosamente iba a repeler a los romanos para expulsarlos de la tierra, para que la nación de Dios pudiera ser restaurada nuevamente bajo Jesús, este rey davídico, y comenzar una vez más este proceso de aprender los caminos de Dios, para que esta nación pudiera una vez más enseñar a las naciones cuando Dios comenzara a restaurarla. Esto era lo que ellos esperaban, y las palabras de Jesús fueron un gran shock para ellos. La condena de Jesús a la nación entera. Este era el pueblo del pacto, y habían rechazado a Jesús, lo cual resultaría en la destrucción romana que vendría en el 70 de la era cristiana. Este templo iba a ser derribado, no iba a quedar ni una sola piedra sobre otra. Y se refería a mucho más que simplemente los romanos entrando y capturando la ciudad, porque Roma ya gobernaba la ciudad. Se trataba de derribar algo, y eso es lo que esencialmente pasó como castigo. Eso es esencialmente lo que hicieron los romanos. Entraron y derribaron gran parte de estas piedras y lo hicieron de modo que no se pudiera reparar. Esencialmente tendrían que empezar de cero. Esto era un shock, todo un shock para ellos, para su sistema. Luego dice en el comienzo del versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Ustedes saben qué cosas? ¿De qué cosas está hablando? Pues esta destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Añadieron.
Esto indica que los discípulos aún no comprendían lo que sucedería. Todavía estaban pensando que Jesús iba a restablecer de inmediato ese reino y que ellos en ese momento ocuparían un cargo muy importante en el gabinete de ese reino, que serían parte de su círculo íntimo. Y así será de hecho para ellos en su momento, que es aún futuro. Pero no entonces. Dinos, le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida? Venida se traduce de una palabra griega, parusía, y la idea del fin de esta era es lo que probablemente ellos entendían como la entronización de Jesús. Es decir, ¿cuándo sería reconocido Jesús como el rey restaurado de Israel y el que restauraría al reino? Ellos aún no lo entendían. Nosotros sí lo sabemos. Sabemos lo que su venida y el final de la era sería desde nuestra perspectiva, pero la comprensión de ellos no estaba allí todavía. Ellos ni siquiera entendían o aceptaban la idea de que Jesús iba a ser crucificado y resucitado. Él les había dicho eso, pero como hemos notado, ellos no lo entendían. No lo entendieron. No entendían cómo eso iba a ocurrir. Y en su mente es una restauración física la que iba a tener lugar. Esto es algo que van a aprender con el tiempo, pero que no entendían aún en ese momento. La destrucción del templo y la entronización de Jesús como rey restaurado de Israel habrían sido consideradas para ellos en ese momento como un solo acontecimiento. Obviamente, cuando la destrucción del templo tuviera lugar, tendría que estar ligada con Jesús siendo entronizado como el rey restaurado de Israel. Por lo que su pregunta es, ¿cuándo sucederá todo esto? Pero no es así como tendemos a pensar nosotros al respecto. Para nosotros son dos eventos separados, para ellos era uno solo. Así que la pregunta real que ellos estaban haciendo es, ¿cuándo sucederá este evento singular, que es la destrucción de este templo y que coincide con la entronización de Jesús y la llegada del fin de los tiempos? Obviamente ahora sabemos varias cosas que los discípulos no habrían sabido en ese momento de su pregunta. Cuando le plantearon la pregunta de nuevo, esto es antes de la crucifixión y la resurrección, nuevamente no entendieron, a pesar de que se les reveló una de las cosas que ahora sabemos, es decir, que Cristo moriría como sacrificio por los pecados y que resucitaría después de 3 días y 3 noches. Incluso cuando ya había resucitado después de ser crucificado, los discípulos estaban abatidos. Se habían ido de vuelta a pescar porque pensaron que él iba a ser rey. Y en vez de eso sucedió que fue crucificado, fue asesinado. Y la conclusión a la que ellos llegaron es que seguramente debieron haber estado equivocados, que todo fue una ilusión. Así es que no entendían nada de esto todavía, a pesar de que se les había dicho. Tampoco sabían que Él va a estar sentado en el cielo a la derecha del Padre hasta que regrese plenamente para restaurar su reino. Esa brecha, que son dos eventos separados, su resurrección y estar sentado a la diestra del Padre, y un periodo de tiempo hasta que el reino esté completamente restaurado, no fue previsto por ellos. Este periodo de tiempo entre estos dos eventos, la destrucción del templo y su parusía, su venida o su entronización y el fin de la era, no parecen dos eventos en las mentes de estas personas, de los discípulos, y nada de esto estaba claro para ellos. Creo que es importante para nosotros entender la respuesta de Jesús dentro del concepto de un par de cosas que necesitamos tener en nuestras mentes. Creo que hay un par de cosas de las que tenemos que darnos cuenta que Jesús dice aquí, de las que Él habla, que nos da tal vez menos certeza de lo que nos gustaría entrever. Por ejemplo, primero sabemos que la profecía puede ser dual. Puede haber un tipo, algo que tiene lugar y que es similar en naturaleza, pero que no es el cumplimiento final. Y ese cumplimiento final puede tener lugar más tarde,
mucho más tarde. Eso va a entrar en juego aquí en Mateo 24. En este caso en particular hay dos declaraciones que reflejan ambas la destrucción del templo. Esa fue una de sus preguntas. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo y luego hay un cumplimiento futuro. A continuación debemos tener cuidado de apreciar plenamente las declaraciones de advertencia que Jesús da a lo largo de este discurso a sus discípulos. A veces es fácil dejarse llevar. Va a suceder esto y esto otro y esto otro, y entonces creamos nuestros gráficos y lo delineamos todo a la perfección. Pero a veces ignoramos las declaraciones y advertencias de Jesús. Por ejemplo, Mateo 24:36, un poco más adelante en este capítulo, dice a sus discípulos, Mateo 24:36, pero de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Ahora bien, alguien podría mirar esto y decir, bueno, ustedes saben, podemos conocer todos los acontecimientos que conducen a ello. Simplemente no vamos a saber el día específico o la hora específica. Pero eso no es lo que esta frase realmente significa. Esta frase significa nadie sabe cuándo va a ocurrir su regreso, porque no está dentro de su conocimiento. No está dentro de su conocimiento y solamente lo sabe el Padre. El Padre es el que toma esa decisión. Eso es lo que significa. Y es una gran advertencia para nosotros. Y lo fue para sus discípulos en ese tiempo. Es decir, esperen un minuto. Podemos conocer ciertas cosas vagamente. Podemos saber cosas que pensamos que van a suceder. Pero debemos tener mucho cuidado. Debemos ser muy cuidadosos de no estar muy seguros de nosotros mismos. Y creo que algunas de estas cosas son importantes de entender. Porque si en nuestra mente nos volvemos demasiado seguros de algo y no sucede de la manera que pensamos que sucedería o debería haber sucedido, podemos cuestionar la Biblia, ¿verdad? Podemos cuestionar a Dios. Dios dijo esto, esto y esto. Y entonces, ¿por qué no sucedió de esa manera? Y hay gente, de hecho, que ha perdido la fe porque las cosas no se desarrollaron exactamente como ellos pensaban. Por eso, esto es una gran advertencia para nosotros. Debemos tener cuidado. En primer lugar, Dios no tiene que decirnos cómo se van a desarrollar las cosas. En cierto sentido, es bueno que Dios nos diga algunas cosas generales para que no nos quedemos completamente a oscuras. Pero al mismo tiempo nos dice muy claramente que nadie lo sabrá. Leamos el versículo 42. Él dice, velen pues. Y él no está diciendo manténganse alertas sobre los eventos mundiales o manténganse alertas sobre los reportajes que están saliendo en las noticias para que puedan tratar de armar todo esto como si fuera un rompecabezas. Eso exactamente es lo que pensábamos en el pasado. Más o menos lo que pensábamos en el pasado. ¿Ah? Pero esta ilustración de velar o estar alerta, en realidad es la idea, nos da la idea de que no nos permitamos resbalar. A eso se refiere velar. No nos permitamos resbalar. Es decir, no nos permitamos pensar que aún hay mucho tiempo. Estos eventos no han ocurrido aún. Así que podríamos pensar que quizás no es tan importante prestar atención a nuestro llamamiento. Y podemos decir, no voy a prestar atención a las cosas que debería estar haciendo para reflejar el carácter de Dios, porque estas cosas no han sucedido, o no han sucedido todavía, o quizás ni siquiera van a suceder. Pero el versículo continúa, porque no saben en qué día viene su Señor. Cuando llegamos a la ilustración, esta imagen, vemos que es muy claro que lo que está diciendo es, esto es lo que no quiero que sepan. No quiero que piensen en todas estas cosas y vivan hablando de ellas y pensando que saben cuándo va a suceder, porque dice que va a venir como un ladrón en la noche. No lo vamos a saber. Por lo tanto,
La orden es mantenernos alerta, estar atentos a nuestro llamamiento, haciendo las cosas que ya sabemos que debemos hacer para llegar a ser como Dios, para desarrollar en nosotros el carácter de Dios. A pesar de lo que Jesús nos dice en este capítulo, creo que debemos tener cuidado de no convertirlo en una especie de receta clara de cuándo regresará. Creo que está bien proponer ideas y conceptos. Y tenemos un esquema que la Iglesia ha tenido históricamente. Creo que esas cosas están bien, siempre y cuando no decidamos que así es exactamente como tiene que ser, porque podemos equivocarnos en este aspecto. Y no sería algo escandaloso si la Iglesia estuviera equivocada en más de algún aspecto en lo referente a ese esquema histórico que tenemos sobre la profecía. Debemos tener cuidado acerca de decidir que nosotros sabemos esas cosas que Jesús mismo dijo que no vamos a saber. No vamos a saber. Por lo tanto, exactamente todos los eventos específicos que conducen a su regreso es algo que no vamos a saber. Aunque sí vamos a saber en general lo que sucederá. Por lo tanto, tenemos una idea general. Pero su advertencia es acerca de centrarse en nuestro carácter, ¿verdad? No en qué evento profético va a tener lugar a continuación en el tiempo. Eso es de lo que hay que tener cuidado, de no caer en esa trampa de pensar que todo está resuelto y distraernos, divagarnos, ir a la deriva. Realmente la profecía, la idea de entender el futuro y buscar cuándo estos eventos tendrán lugar, puede distraer mucho, ¿cierto? Puede volverse adictivo para algunos, o para muchos, o para todos, y no es productivo. No es productivo. Una cosa que podríamos decir, creo que con seguridad, es que si nos centramos en el carácter, y si eso es lo que está en nuestra mente, y eso es en lo que estamos enfocados, no importa cuándo estas cosas tengan lugar, o cómo tengan lugar, o si lo entendemos bien, o si no lo entendemos bien, no importa. Esas cosas no importan. Lo que le importa a Dios es el carácter de Dios en nosotros, el carácter de Dios desarrollándose en nosotros. Y lo que importa es nuestro llamamiento, lo que importa es estar preparados para el final de nuestra vida o para el regreso de Cristo. Así que no voy a repasar todos los paralelismos que hay con Apocalipsis y los 4 jinetes y la gran tribulación. Eso lo pueden hacer ustedes solos. Eso lo tiene la Iglesia muy delineado ya en todos estos esquemas históricos sobre las profecías de la segunda venida, del tiempo del fin, del día de la ira, del reino de Dios. En esta serie de estudios sobre Mateo, no quiero dedicar tiempo y concentrarme en ese tipo de cosas. Quiero ver este capítulo desde un ángulo un poco diferente, tal vez. Y no quiero centrarme en las advertencias y el hecho de que Jesús hace hincapié en una cantidad de incertidumbre y que debemos prestar atención y debemos ser conscientes y debemos tener cuidado. Aquí se está tratando sobre dos preguntas separadas. Estas preguntas son: ¿cuándo será destruido el templo? Eso es lo que inició toda esta conversación. Miren este hermoso edificio. No un edificio en el futuro, miren este hermoso edificio. Y Cristo dijo, va a ser destruido. No va a quedar ni una sola piedra que vean de este hermoso edificio que vaya a quedar encima de otra piedra. Todas van a ser derribadas. Y entonces la pregunta, ¿cuándo será destruido este templo? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuándo regresará Jesús? De eso se trata este capítulo. No se trata solo de responder cuándo regresará, y eso deja un poco de ambigüedad. No es tan claro, es incierto. Eso deja un poco de ambigüedad porque Él, Jesús, no hace una distinción cuidadosa. No hace una distinción completa entre estas dos cosas, como tampoco entre todo lo demás que dice en el capítulo, ¿verdad? Él dice muchas cosas en un sentido general, de una forma general. Veamos los versículos del 4 al 8, Mateo 24.
Respondió Jesús y les dijo: Miren, que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren, que no los turben, porque es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin. Todavía no habrá llegado. Esto no es una señal del fin como tal. Él dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Hay un par de cosas a considerar aquí en esta sección. Esta palabra que es traducida aquí extraviar es ser confundido, engañar o extraviar es ser confundido. Hemos dicho que esto se refiere en general a la falsa religión, lo cual es apoyado por el paralelo de Apocalipsis. Pero probablemente también significa que algunos, de hecho, afirmarán que ellos mismos son un rey davídico enviado por Dios para guiar a Israel a luchar contra los paganos y recuperar la tierra de Dios. También está hablando a los discípulos, quienes eran muy vulnerables a esa idea. Los discípulos judíos habrían sido particularmente vulnerables a esa forma de pensar. Tenemos que darnos cuenta, como hemos dicho a menudo, que la Biblia es para nosotros, pero no está escrita para nosotros, no fue escrita para nosotros. Así que no es como si hubiera escrito todas estas cosas y dicho todas estas cosas, pensando en una generación que existiría en el siglo XXI, sino que le está diciendo estas cosas a los discípulos. Y se iba a extender a toda la iglesia del primer siglo. Y es relevante para nosotros, claro, como iglesia, pero no fue dirigido directamente a nosotros originalmente. Y estos discípulos judíos, de cierto, habrían sido vulnerables a la mentalidad de que iba a venir un rey davídico enviado por Dios para restaurar a Israel, en el sentido de que ellos pensaban que era correcto esperar a que Dios restaurara militarmente a Israel. Y también lo pensaron cuando Jesús murió. Y no dijeron: oh sí, eso era parte del plan, pero Él va a resucitar en 3 días y vamos a seguir adelante con el proyecto. Sino que ahora estaban conmocionados, en shock, estaban destruidos, porque Jesús había muerto. Lo estaban así, conmocionados, profundamente, porque pensaron que todo había llegado a su fin, que habían estado del todo equivocados con respecto a los últimos 3 años y medio. Así que esta idea de que algunas de estas cosas se aplican directamente a ellos y a las generaciones que vendrían después de ellos es ciertamente aplicable. Es razonable. Creo que también es importante notar aquí que Jesús menciona la idea de guerras y hambrunas y terremotos, pero específicamente dice: estos no son el fin, ¿verdad? Es decir, no es una señal del fin. Y a veces podemos decir: hay algunas guerras aquí, algunos terremotos allá, conozco algunas hambrunas en esta región de aquí, así es que de seguro que es una señal de que estamos muy cerca del final. Pero Jesús dice aquí básicamente lo contrario. Dice que estas cosas van a suceder y han sucedido a través de los siglos. Pero este no es el final, no es una señal del fin en sí, esto es solo el comienzo de los dolores de parto y, por supuesto, han estado sucediendo durante siglos, 2 milenios casi ya, desde que fueron dichas estas palabras. También es importante comprender esta idea de la gente que viene y dice: yo soy el Cristo, y lleva a alguien por el mal camino, porque sí, podría ser una religión falsa, pero puede ser muy real, muy literal. Alguien puede decir, especialmente a la audiencia judía actual, que son el rey ungido. Un Cristo es un rey davídico ungido, y así engañar a muchos, especialmente a los judíos. Eso ciertamente ya sucedió y continuaría sucediendo. Es posible.
Miremos los versículos 9 al 14. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Aquí Jesús señala algunos puntos concretos que debemos tomar en cuenta. Primero, creo que es importante notar aquí que si nuestra fe, si nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a Dios se basa en la idea de que Dios nos va a proteger siempre de las dificultades y de la persecución y que no sufriremos, creo que hay que mirar con mucha atención este punto. Él indica aquí con toda claridad que habrá sufrimiento para nosotros. Si Él está hablando del final de los tiempos antes de que Cristo regrese, lo que quiere decir es que habrá sufrimiento, va a haber persecución. La clave es que debemos ser fieles y resistir hasta el fin, a pesar de las persecuciones. No debemos pensar que Dios nos salvará de cada prueba, porque si lo hacemos podríamos terminar en una situación en la que perdemos la fe. Si pensamos que Dios tiene que protegernos de las persecuciones, de las pruebas difíciles, incluso de la muerte, por fidelidad a Él, entonces somos vulnerables de perder nuestra fe. El punto aquí es resistir hasta el final, resistir hasta el final, a pesar de la persecución, del sufrimiento, de la misma muerte. En el caso de Pablo, por ejemplo, sabemos que él sufrió dolor físico severo y experiencias cercanas a la muerte, y Dios decidió no impedirlo. ¿Podría Dios haber intervenido y evitado que Pablo fuera apedreado hasta casi morir? Claro que pudo. Podría haberlo hecho. ¿Dios hizo eso? Bueno, sabemos de algunos casos en los que no lo hizo, en los que Dios permitió que Pablo pasara por ese nivel de sufrimiento. En Gálatas les dice a aquellos que son una especie de opositores suyos, no me den más problemas, porque yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Probablemente se refiera a huesos rotos, cicatrices, cortes y otras cosas. Los latigazos que recibió en una sinagoga otra vez, o tal vez los golpes de vara que recibió de los romanos. Dios no impidió esas cosas. Y creo que el punto aquí es que tenemos que estar preparados. No podemos esperar que Dios nos libre siempre de las pruebas. Esta sección me recuerda la conversación de Habacuc con Dios, la cual se registra en el primer par de capítulos de Habacuc, en especial el versículo que se repite allí en el Nuevo Testamento, que es Habacuc 2:4. En la versión de la Nueva Traducción Inglesa dice, mira, el que desea lo que no es recto, desfallecerá de cansancio, pero la persona íntegra vivirá a causa de su fidelidad. El primer par de capítulos de Habacuc son una conversación que está teniendo lugar entre Habacuc y Dios. Comienza con Habacuc quejándose con Dios de que su reino, este reino que se compone de los descendientes de Abraham, que se supone que están entrenándose para ser el futuro de Dios como reyes y sacerdotes, el futuro reino, está lleno de gente que no obedece su ley. La justicia nunca está presente ni se alza a lo más alto. La opresión parece ser rampante. Y Habacuc está diciendo, no puedes permitir que esto continúe. Esencialmente le pide a Dios que envíe a alguien para que lo detenga. Y Dios le responde a Habacuc diciéndole que está a punto de hacer algo que Habacuc no va a creer. Va a hacer algo impactante, y es que va a usar el reino de Babilonia para que venga a castigar a su pueblo. Habacuc entonces se horroriza porque él sabe lo brutal que es el ejército babilónico. Él sabe lo que el ejército babilónico hace cuando llega y toma una nación. Y Habacuc 2:4 es entonces una de las respuestas de Dios a la queja de Habacuc de que este ejército es brutalmente terrible. Sabe que su pueblo va a sufrir
enormemente. Y lo que dice aquí en 2:4 es que los pecadores de la nación van a enfrentar el juicio. Pero la persona de integridad, la persona que está tratando de ser obediente a Dios, va a vivir por su fidelidad, porque está siendo fiel a Dios. Ahora, eso no es una garantía de la protección física de Dios, no es una garantía contra el sufrimiento, porque estoy seguro de que muchos que fueron fieles en la destrucción babilónica de Judá y Jerusalén sufrieron. Probablemente muchos de los fieles murieron. No es una garantía contra el sufrimiento, pero es una garantía de vida a largo plazo. Pablo utiliza esto en Romanos también. Es una garantía de vida a largo plazo, de vida eterna. Esto es muy parecido a la instrucción de Jesús que acabamos de leer para aquellos que van a sufrir persecución injustamente. La idea es que uno debe resistir hasta el final, incluso ante sufrimiento severo o prueba de la que uno esperaría que Dios lo libere, pero puede que Dios no lo haga así y debemos estar preparados para que Dios decida hacerlo así o puede que no. Y la clave es estar preparados sabiendo de antemano que Dios puede no hacerlo y si no lo hace, que podamos permanecer fieles. Y es por esa fidelidad que terminamos viviendo en la vida eterna. Vamos a leer los versículos 15 al 22. Por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que se encuentra en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues, que su huida no sea en invierno ni en sabbat, porque entonces habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta mención de la abominación desoladora se encuentra originalmente en Daniel 9:27 y allí se relaciona con un acontecimiento que tuvo lugar antes de las palabras de Cristo en Mateo, cuando el gobernante Antíoco Epífanes colocó un altar al dios Zeus sobre el altar a Dios que estaba allí en el templo. Aquí en Mateo Jesús aclara que esta es una profecía doble. Él dice que el que lee entienda. Esa expresión es muy probablemente una indicación de Mateo, que es el que está escribiendo esto. Probablemente no es algo que dijo Jesús, que el lector entienda. Pero Mateo está reconociendo que hay algo más que sabemos sobre esto, de lo que está diciendo Jesús. No creo que podamos estar absolutamente seguros en cuanto a lo que Jesús se está refiriendo en el futuro aquí. Pero lo que podemos saber es que va a impactar a Jerusalén. Se trata de un ejército invasor que traerá la destrucción a la ciudad. Esto le ha sucedido ya numerosas veces a Jerusalén, y Jesús advierte a aquellos que ven esto y entienden lo que está sucediendo, que deben huir debido a esta destrucción venidera. De nuevo, sin embargo, debemos entender que incluso nosotros debemos tener mucho cuidado con estar seguros de que sabemos el significado exacto de esto. Hay mucha especulación en torno a lo que esta abominación desoladora podría ser. Saben, mucha gente piensa que tal vez haya otro templo que va a ser reconstruido y ese tipo de cosas, que hasta ahora son especulaciones de todo tipo, pero cada una de esas especulaciones que he visto parece tener un pequeño problema. No está claro lo que significa exactamente, porque es un poco vago y creo que lo es de forma intencional. Debemos tener cuidado de nuevo del hecho de que no es importante que sepamos exactamente de qué se trata. Eso no es lo importante. Lo que sí es importante es el hecho de que estamos concentrados y enfocados en convertirnos en lo que Dios espera que seamos. Es esta idea de revestirnos del carácter de Dios. Dios nos ofrece estos atisbos de las cosas para ayudarnos en el caso de que estemos ahí cuando esto tenga lugar.
y de alguna manera sepamos lo que está pasando y qué esperar y qué no esperar. Veamos la siguiente sección del versículo 23 al versículo 28. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Los falsos cristos implican ganancias, beneficios económicos, y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán. Aquí está esa palabra de nuevo. Asegúrese de no ser engañado. La palabra en griego es plano, plano. Engañarán de ser posible aún a los escogidos. Incluso los elegidos podrían ser engañados por esto. Miren, se los he dicho de antemano, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en las habitaciones interiores, no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Ahora, cabe preguntarse, ¿cómo podría una persona elegida ser engañada pensando que Cristo ha regresado? Quiero decir, todos nosotros sabemos que Cristo va a regresar en las nubes del cielo, va a ser un gran evento, vamos a encontrarnos con Cristo aquí. Pero esto es lo que dice claramente. Los discípulos aún no entendían lo que ustedes y yo ahora entendemos. Aquí nos dice que su regreso será obvio, será como un relámpago, todo el mundo lo sabrá. La idea de buitres que se reúnen era una expresión idiomática de la época que ilustra este punto. Ustedes ya saben lo que está pasando cuando los buitres se reúnen. Es un ya se sabe lo que sucede. Es una forma de hablar que nos indica que va a ser obvio. Ustedes van a saber lo que ocurre. Por eso creo que esta idea de falsos mesías puede incluir la idea de la religión falsa. Pero recuerden, nos está hablando a nosotros. Él les está hablando a ustedes y a mí. Jesús está hablándole a usted en lo particular. Él le está hablando a sus discípulos también. Él está llamando, hablando a aquellos que son llamados, para que no seamos llevados por mal camino, por la religión falsa cualquiera que ésta sea. Pero podría también verse como lo habría visto un judío de ese tiempo, incluso si este judío era parte de la iglesia. Podría llegar a estar convencido de que un rey davídico había llegado y que llegaba a restaurar el reino de Dios. Así que creo que esto es más una advertencia para ellos que para nosotros, porque ustedes y yo sabemos ahora que Cristo va a venir. Y va a ser un evento mundial, va a ser muy público. Nadie va a escaparse de recibir una notificación. Algo por el estilo. La siguiente sección, Mateo 24, versículos 29 al 31, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Obviamente estas son las señales celestiales que siguen al regreso de Cristo, pero hay un aspecto aquí que no siempre hemos resaltado o considerado, y es esta idea de señales celestiales donde el sol se oscurece y la luna no da su luz. Es una descripción que también se encuentra en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, no voy a tomar el tiempo para ir allí ahora, pero un ejemplo es Isaías 13, y son palabras y hechos similares, estos signos celestiales que se utilizan en Isaías 13 para describir a los babilonios, la destrucción bajo la dirección de Dios. En otras palabras, Babilonia fue utilizada para castigar a Judá. Pero Dios dice que voy a dejar que Babilonia se salga con la suya, con su mano dura, sobre mi pueblo.
y voy a destruir a Babilonia después. Esto está en Isaías 13. Luego describe esa destrucción y parte de esa descripción incluye señales celestiales. Creo que podemos estar seguros de que el sol no se oscureció ni la luna dejó de alumbrar cuando Babilonia fue destruida. Pero las señales celestiales, cuando se utilizan en el Antiguo Testamento, reflejan un período de juicio de Dios. En otras palabras, las señales celestiales que se representan son señales celestiales que simbolizan el juicio de Dios. Esto no es solo una nación viniendo y derrotando a otra nación. Esta es una acción de Dios mismo, porque se describe como el sol no dando su luz y la luna carente de resplandor. Así que cuando Jesús dice que estas señales celestiales aparecerán, muy probablemente está hablando de señales literales. El sol siendo oscurecido o no siendo oscurecido. Yo nunca diría que no va a ser literal, pero pienso lo que es más importante, que el concepto que es realmente vital aquí es si es literal o no, que refleje el juicio de Dios sobre la tierra. La idea de Dios, al igual que cuando juzgó a Babilonia, y está en el mismo tipo de lenguaje, es que refleja a Dios juzgando a las naciones de la tierra. A las naciones, a todas. El concepto es que inmediatamente después de ese tiempo de tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. No es solamente porque suceda físicamente, sino también porque es un tiempo de juicio de Dios sobre la tierra. Y aquí lo vemos también, describiendo este toque de trompeta, la resurrección. Y Dios reuniendo a sus elegidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo al otro. ¿Por qué hace eso? Así, Él puede establecer su reino, donde Cristo va a gobernar desde Jerusalén, y nosotros vamos a ser parte de ese reino. Este es el mismo lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento, cuando Dios promete restaurar a los exiliados, el pueblo que Dios ha enviado lejos de Judá e Israel. Habla de reunirlos de los cuatro vientos para que puedan ser su pueblo bajo el nuevo pacto, que es exactamente lo que sucede con ustedes y conmigo en la resurrección. Cuando Cristo regresa, establece su reino en Jerusalén y nos reúne de los cuatro vientos y nos trae a la tierra y formamos su reino, que sabemos que está expresado en el plan de salvación a través de sus días santos. Y que entonces nosotros vamos a ayudarlo a enseñar a las naciones, a traer las naciones hacia Él, lo cual está representado en el último gran día. Vamos a detenernos aquí. La próxima vez retomaremos algunas de estas advertencias que se nos dan sobre vigilar, sobre estar preparados, sobre no dejar que nuestro llamamiento se quede a un lado, mientras avanzamos hacia otras cosas. Esta idea de vigilar no se trata de vigilar que los eventos mundiales tengan lugar, es vigilarnos a nosotros mismos para estar centrados en nuestro llamamiento, en nuestra conversión, en este proceso de adquirir, nuevamente lo digo, el carácter de Dios en nosotros, de volvernos como el Padre y como el Hijo, para estar seguros de que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Seguiremos en la próxima.